Santiago. Estamos también analizando lo que fue la declaración in extenso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el secretario de Estado, Marco Rubio. Estaba también el secretario de Guerra, el jefe del Comando Conjunto, quienes dieron detalles respecto a lo que fue esta operación militar en Venezuela, en la que habrían participado, decía, más de 150 aeronaves. Ya vamos a entrar más en el detalle de lo que fue esa declaración y especialmente lo que viene por delante, pero estamos también en la calle con Max Frick a esta hora, Max, porque se mantiene la gente ahí. Desde muy temprano veíamos ya las primeras celebraciones de quienes salían a festejar el derrocamiento finalmente de Nicolás Maduro en el poder. Max. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Si sigue acá la algarabía, la fiesta, nos van a mostrar imágenes en vivo porque acá hay un ritual que están haciendo los venezolanos, que es cuando dan la luz verde del semáforo, pasan a la calle, comienzan a celebrar con los vehículos. Posteriormente, cuando vienen los vehículos desde Santa Isabel, ellos se retiran hacia el costado del Parque Almagro y siguen esta celebración. Les mostramos muy temprano que hay gente vendiendo de todo acá, bucelas, banderas, bebidas tradicionales de Venezuela, y les vamos a preguntar a los propios venezolanos si escucharon lo que dijo el presidente Donald Trump en esta conferencia de prensa que dio junto a sus principales secretarios de Estado. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre por acá, me llamo Asdrúbal Blanco. ¿Escuchó usted lo que dijo Donald Trump ahora? Sí, lo escuché directamente por las redes sociales, que a partir de este momento el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a gobernar directamente a Venezuela. Van a tomar el control transitorio hacia una democracia. ¿Qué le parece eso? Mira, de verdad. Está emocionado, no puede hablar. Esperaron esto muchos años. 28 años, es mucho. Aquí en Chile, en enero, yo cumplo 8 años fuera de mi país, verga, tantos años, de verdad. Y los buenos somos más, de verdad, llegó la hora, podemos decir ya, somos libres porque en verdad somos libres, de verdad, libres primeramente gracias a Dios, porque que dale gracias al de arriba. La justicia tardó, pero llegó. ¿Qué le parece lo que dijo Donald Trump, por ejemplo, de las empresas petroleras, que Estados Unidos se va a hacer cargo de eso también, porque la tecnología venezolana es muy arcaica y no se puede extraer el real potencial? ¿Cree que a lo mejor la causa real de la invasión es el petróleo? De verdad me pareció muy bien, de verdad, y de verdad son tantas cosas, tantas alegrías. Todo poco a poco, lo que hizo nuestra líder opositora, la dama de hierro, María Corina Machado, fue lo mejor. Esto es una mujer que supo de principio a fin lo que ella estaba haciendo de verdad. O sea, tantas cosas que ha hecho. Y lo que hizo Donald Trump, meterse a Venezuela directamente, a Fuerte Tiuna y directamente a Miraflores, y el bombardeo del 4F, donde estaba directamente el cuerpo de Chávez, fue lo mejor que puedo hacer. Meterse en la madrugada me parece muy bien. Gracias a Dios, de verdad, no hubo muertos. Si hay muertos militares, porque sí los hay, pero de verdad es algo demasiado que tenemos a nivel mundial, una esperanza muy maravillosa, en verdad. ¿Quién cree que debería asumir el poder? ¿Leopoldo López, María Corina Machado? ¿Quién? No, o sea, Leopoldo López no está en este camino. Directamente María Corina, y directamente nuestro presidente Edmundo González. Ya a partir de hoy debería tomar el mandato nuestro presidente Edmundo González. ¿Él creen que fue el presidente electo democráticamente? Es que ya va, no creemos. Él lo fue tanto en Venezuela y a nivel mundial. Edmundo González fue presidente electo en el 2024, 28 de julio. Nuestro país y lo que estamos en cualquier lugar del mundo lo elegimos como presidente. Muchas gracias, que esté muy bien. Están muy felices los venezolanos acá, emocionados. Quien nos estaba hablando recién, en un momento ni siquiera pudo seguir hablando porque lo embargaba la emoción y en esos momentos se le apretó la garganta. Hay mucha gente en este lugar que quiere hablar, todos se nos acercan y nos dicen que quieren expresar algo con respecto a lo que sienten. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Luis. Cuénteme, no sé, ¿escuchó el discurso del presidente Donald Trump? No, o sea, lo que escuché fue que, bueno, que la invasión fue algo, una extracción, y lo bueno es que no hubo muertos, pues. ¿Qué le parece que él dijo que en esta etapa de transición Estados Unidos se va a hacer cargo del país? ¿Qué le parece? Bueno, me imagino que entre María Corina, el mundo, el presidente electo, me imagino que van a tener alguna conversación para que el país se levante como Venezuela fue en su momento.
respecto a lo que dijo el petróleo, que ellos van a tomar posicionamiento de la empresa petrolera, que van a invertir ahí otra vez. Bueno, yo lo tomo como una inversión de Estados Unidos porque Venezuela fue el gran productor, exportaba mucho petróleo a Estados Unidos. Yo quería que sería como una unión para que Venezuela, como bien valga la redundancia, seamos como fuimos Venezuela. ¿Tiene ganas de volver usted a su país? Sí, inmediatamente, real. ¿Cuántos años lleva en Chile? Tengo 6 años, pero la patria cuando es de uno es su casa. Aunque Chile se ha portado muy bien, excelente. Tiene un arraigo allá. Sí, claro. ¿Familia? Mi familia, mis hijas están ahí en Venezuela. Muchas gracias, Luis. Bueno, ese es el ambiente que se vive acá, Andrea, de los venezolanos que están celebrando esta detención de Nicolás Maduro y de su esposa, quienes van a ser llevados a Estados Unidos para responder penalmente ante la justicia por lo que ha llamado el presidente Trump narcoterrorismo, que ha matado a miles de sus compatriotas. Esa es la justificación. La mayor parte de los venezolanos compartían esto de la transición que va a hacer Estados Unidos al mando del país a la espera de que puedan recuperar la democracia. Sí, vamos a ver cómo va a ser ese proceso de transición, considerando que ya hubo un anuncio importante del presidente Donald Trump, que es que no sería María Corina Machado, como ella misma salió a anunciar a través de un comunicado donde decía que Edmundo González iba a asumir a partir de ahora temporalmente el rol que se le usurpó con el fraude electoral en la pasada elección presidencial en Venezuela, sino que serían otras personas. Y dijo, y es algo que llama la atención, ¿no?, la manera en que se refiere a María Corina Machado, porque dijo que no tenía el respeto para ser presidenta y que era una mujer agradable, pero que en el fondo ella no tenía posibilidades de asumir ese rol, lo que obviamente es muy distinto a lo que quizás mucha gente de la oposición en Venezuela tenía dentro de sus planes. Háblame de quitarle el piso a alguien. Ahora, el presidente Donald Trump, junto a Marco Rubio y a Kane, el ministro de Defensa o de Guerra, como le gusta que le llamen a él, hizo una serie de declaraciones que no deberían ser una gran sorpresa para Latinoamérica ni para los venezolanos, tomando en cuenta, voy a insistir, en que en el año 2023 la general a cargo del Comando Sur, Laura Richardson, había dicho textualmente que Latinoamérica se caracteriza por tener ricos recursos y elementos de tierras raras, detalló que posee el Triángulo del Litio, que comparten Chile, Bolivia y Argentina, y las reservas de petróleo más grandes incluidas, la de crudo ligero y dulce frente a Guyana y por supuesto Venezuela también con petróleo, cobre y oro. Buenas tardes. Hola, Pablo. Sí, ¿qué tal? Lo escucho poco porque el ruido la verdad es tremendo acá en Toromazote, a una cuadra de la Alameda. Les quiero mostrar imagen en vivo y en directo de esta algarabía, de esta fiesta que se vive por parte de los venezolanos, de las venezolanas que han llegado hasta este punto. Y como yo les digo, es una verdadera fiesta. Estoy aquí con un venezolano. ¿Qué te parecen las declaraciones de Donald Trump que dio hace poco, que ellos van a tomar el control del país, que van a esperar una transición política? ¿Qué te parece? Me parece excelente. Ya es hora de que como venezolanos seamos libres. Tenemos 26 años con ese gobierno. Hemos sufrido. Hemos estado en otros países, somos 9 millones de venezolanos fuera del país, ya llegó la hora de la libertad. No importa que Estados Unidos intervenga, lo que importa es que estemos en democracia y estemos libres, en nombre de Dios. Claro, no importa que Estados Unidos intervenga, lo que nos dice acá el amigo, ¿tu nombre, disculpa? Cristian Durán, de Maracaibo, Venezuela. Cristian, ¿tú hace cuánto estás acá en Chile? 4 años en Chile. 4 años en Chile. ¿No has visto a tu familia, me imagino? No, estoy acá con mi mamá y mi hermano. Ya. Cuando supiste esta noticia, lo que pasó la madrugada, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo te llegó? ¿Qué sentiste? No, yo me levanté hoy a las 7 de la mañana. Cuando vi la noticia, lo primero que hice es estar feliz. Me arrodillé, le di gracias a Dios y le di gracias a Chile por habernos recibido. No pude estar más feliz en la vida que hoy. Perfecto, muchas gracias, Cristian, te pasaste. Mira, de hecho, muchachos, señalarles que nosotros hemos estado toda la mañana acá y hemos visto un par de venezolanos con la bandera de Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece lo que señaló Donald Trump hace poco, que van a tomar el control del país, esperar una transición política? Bueno, que es mejor que el comunismo. Llevamos años en una dictadura, que no podemos hacer nada. No podemos hablar, no podemos comunicarnos con nuestros familiares por teléfono como queremos, porque ellos tienen miedo en Venezuela a decir lo que sienten. ¿Se respalda la decisión de Trump, lo que hizo la decisión? Claro, por supuesto, mejor que estar en comunismo, con un narcodictador, porque eso es lo que es.
Mira, brevemente, rápidamente, tú estás hace 5 años acá en Chile, ¿no? Sí. Tengo entendido que en todo ese tiempo tú no has visto a tus hijos que están fuera. Exactamente, exacto. Llevo tiempo sin ver a mis hijos solamente por una pantalla, por el teléfono, que mi familia me los coloca, porque tengo mi nené chico que no sabe expresar lo que siente y sin embargo le duele que su mamá no está ahí con usted viéndolo crecer. Perfecto, Glendy, muchas gracias, te pasaste, gracias por tu testimonio. Ahí estábamos escuchando venezolanos, venezolanas que apoyan un poco lo que señaló Donald Trump, lo que señaló hace algunos minutos. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Consulta, ¿qué te parece la intervención de Estados Unidos, tú como venezolano, lo que dijo Trump ahora de tomar el control del país? Lo que pienso que fue una toma que duró mucho tiempo, pero a pesar de todo salimos victoriosos. Y de verdad, mi hermano, me siento demasiado contento, demasiado feliz, porque ya parte de mi familia la tendré cerca, muchos familiares, y no solamente yo, como estás viendo el resto de personas acá, hermano. Es la alegría que sentimos nosotros. Nosotros no venimos a estos países a hacer daño, nosotros venimos a estos países a trabajar. Yo tengo 20 años de edad y me tocó salir joven. Estados Unidos tomará el control de Venezuela en la próxima hora, señor el mandatario Trump. ¿Qué te parece aquello? Yo no creo que lo tome, yo creo que tiene que tomarlo María Corina y Edmundo González, porque son los que pertenecen a ellos, los que ganaron las elecciones legalmente. Claro. Pero me gustó que Estados Unidos tomara represión contra esas personas que nos hacen sentir más lejos de nuestra familia. Y de verdad me siento muy agradecido con todo eso, porque ya es un paso más que estamos dando los venezolanos. Perfecto, hay venezolanos buenos como hay venezolanos malos, hermano. Perfecto, amigo, muchísimas gracias. Son los testimonios, muchachos, que escuchamos acá en Toro Mazote, en la denominada Pequeña Caracas, como se conoce popularmente acá en este punto de Estación Central, con distintos testimonios de venezolanos, de venezolanas que están llegando hasta este sector. Y esto es una fiesta, una algarabía total que va a durar hasta la noche, me imagino. Nosotros hemos estado desde la mañana y acá todo el mundo celebrando, muchachos. Vamos a seguir contigo, Pablo. Nos vamos a trasladar ahora a otro punto de Santiago con Max Frick, porque quería aprovechar ahí, Max, de preguntarte qué es lo que han comentado las personas con las que has podido conversar sobre lo que dijo Donald Trump de María Corina Machado, que dijo que él considera que no tiene ni el apoyo ni el respeto del país. Cuando escuchamos aquí que prácticamente todas las personas con las que ustedes junto a Pablo Yutrenich han conversado dicen que espera que sea ella junto con Edmundo González quienes lideren Venezuela de ahora en adelante. Hola Sole, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, es la misma sensación la que hay acá en el Parque Almagro, en donde la mayor parte de las personas creen que ellos son los dos líderes innatos. Uno, ellos creen elegido democráticamente y de que claramente se hizo un fraude, por lo tanto para ellos, ellas son las dos figuras políticas que deberían liderar la transición en Venezuela. Le vamos a preguntar a algunos venezolanos con respecto a eso, porque ellos han sido enfáticos en decir que son las principales figuras políticas que deberían liderar la transición. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le hago una consulta. ¿Puedo escuchar lo que dijo Donald Trump hoy? No he visto noticias porque apenas escuché... ¿Redes sociales tampoco? Bueno, sí, ya sabemos que ya lo tienen detenido, ya que es lo importante, ya está amarradito. ¿Qué le parece esto que dice Donald Trump, que a lo mejor las figuras políticas principales en las que ustedes confían, como María Corina Machado, no son las idóneas? ¿Ustedes sí creen que son las personas que deberían liderar el país, o no? Sí, 100% seguro. Tenemos esa líder política, María Corina, que es incluso una de las mejores que hemos tenido en el país por muchos años. Premio Nobel de la Paz. Sí, imagínese, ganarse ese premio no se lo gana cualquiera, y más la dama de hierro. Así que nosotros los venezolanos pues le deseamos muchas bendiciones y muchas felicidades al pueblo de Venezuela también, a María Corina en especial. Ella dijo que no también en sus redes sociales. Ella es la dama de hierro y en realidad, ¿cómo le explico? Es la sensación que tenemos y la confianza que le tenemos a María Corina. ¿Y Edmundo González? Es el presidente. ¿Es su presidente? ¿Usted votó por él? Sí, esto es un negocio de transacción que va a haber entre María Corina y Edmundo. Acuérdese que lo que pasó es que María Corina fue inhabilitada y necesitaba un candidato. Y esta fue la mejor estrategia que se le pudo corregir a esta mujer, porque de verdad, y ahí está. ¿Usted qué va a hacer ahora? ¿Tiene ganas de volver a Venezuela? En realidad todavía no. Desearía, pero todavía no.
Tengo 9 años aquí en Chile. Tiene su vida hecha aquí. Amo este país igual, me encanta y todavía no me voy a la carrera, pero sí la mayoría yo creo que sí se va a ir. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a Chile por apoyarnos y acogernos acá en este hermoso país. Muchas bendiciones. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Richard. Bueno, hay un venezolano que nos decía que él por lo menos no tiene intención todavía de volver a Venezuela, pero cree que efectivamente los dos líderes políticos más emblemáticos son María Corina Machado y Edmundo González, que ellos creen que deberían ser las personas que deberían asumir un rol político activo en esta transición, incluso encabezar tal vez algo ya más adelante que tuviera que ver con una transición a una democracia. Vamos a seguirle preguntando a los venezolanos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Oiga, no sé si escuchó lo que dijo Donald Trump en una larga conferencia que dio hoy. No lo logré escuchar. Dice, por ejemplo, que ellos van a tomar la transición del país, ellos van a tomar el poder en estos momentos para ir a una transición a la democracia. ¿Le parece que está bien eso? ¿Cree que figuras políticas como María Corina Machado, Edmundo González deberían estar ahí? Es la única solución después de 25 años, porque sociedad civil no saca gobierno. Ya nos pasó en el 2017, 90 días de protesta, salimos a la calle, nos bombardearon, nos mataron 100 venezolanos, de nada sirvió. Entonces, la única forma es ayuda internacional, que es la que estamos recibiendo ahora. ¿Están de acuerdo? Totalmente de acuerdo. ¿Qué debería pasar después? Cuéntame. Sí, estamos felices, pero la felicidad no es plena hasta que saquen a todos los que faltan. A Diosdado, a Padrino López, a Delcy Rodríguez, a todos los Rodríguez, a todos. Todavía la felicidad no es plena. Sí estamos felices, pero todavía no es plena la felicidad. Muchas gracias. Bueno, ahí la opinión de algunos venezolanos. Vamos a seguir preguntando. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. No sé si vieron las declaraciones o escucharon las declaraciones del presidente Donald Trump. Claro, por eso estamos aquí celebrando. ¿Qué le parece que dice que va a haber una transición en la cual Estados Unidos va a estar a cargo del país? Él sabe lo que hace, estamos esperanzados, obviamente lo que hizo lo estábamos esperando todos los venezolanos. Para muestra un botón, despertar con esta noticia fue maravilloso, todavía la emoción que sentimos, la adrenalina que se siente, esto es un sueño que todos esperamos, así que... Figuras políticas que tienen ustedes, como María Corina Machado, Edmundo González, ¿creen que deberían tener un rol protagónico en esta transición? Confiamos en que se va a hacer lo correcto, llevamos años esperando por esto, tenemos fe. ¿Van a volver a Venezuela ustedes? Voy a volver. Mi hija tiene que conocer el país que dejamos. ¿Su hija es venezolana o es chilena? Es venezolana y ya no tiene recuerdo de Venezuela, así que la tengo que llevar. Muchas gracias. Bueno, esa es la impresión de las personas acá en el Parque Almagro, compañeros, con respecto a todo lo que ha pasado en este día tan controversial de esta captura de Nicolás Maduro y este anuncio de Donald Trump de esta transición en la cual ellos se van a hacer cargo del país. Perfecto, Max, ahí vamos a seguir recogiendo impresiones a lo largo de la tarde. Nosotros